años tratando de facilitar el acceso a las bolsas de valores en México. Queremos que llegue esta oportunidad de tener acceso a los fondos del mercado público, tanto empresas pequeñas como medianas como grandes. Se han instrumentado diversas alternativas y creo que hoy estamos moviéndonos un poquito más rápido con diferentes opciones, ¿no? Entre ellas el famoso certificado Prime y algunos esfuerzos que estamos haciendo con la banca de desarrollo. Independientemente de eso, recientemente un gran amigo mío, al que respeto, quiero y admiro mucho por su gran profesionalismo, don Ernesto Farril, pues me involucró en temas y venimos platicando en temas de gobierno corporativo para Bursamétrica y en alguna instancia me vino platicando de esfuerzos que al principio yo los pensaba prácticamente imposibles, se oía muy bien, pero híjole, a veces las cosas tardan mucho tiempo. Afortunadamente, como todo en la vida, don Ernesto no paró en su intento, en su esfuerzo, y aunque le llevó mucho tiempo, dinero y esfuerzo, don Ernesto sigue su curso. Es un hombre empeñoso y muy profesional. Don Ernesto tiene casi 40 años trabajando en el tema de análisis y estrategias financieras. Yo, de hecho, lo conocí en los medios, en algún programa de Pedro Ferriz de Con, por ahí en alguna entrevista que estábamos platicando sobre estos temas. Y desde ese entonces, don Ernesto viene trabajando en los medios, en las revistas, es un colaborador constante de periódicos y hoy es presidente de consejo de Bursamétrica y evidentemente fue fundador de esta casa de bolsa y él es el que diseñó estos fideicomisos. Son 2 fideicomisos, uno para empresas pequeñas y medianas y un fideicomiso para empresas grandes. Ya nos platicará él con más detalle. Es un mecanismo que está diseñado como un esfuerzo de garantía para que muchas de las empresas de ustedes podamos agilizar su llegada o su utilización de dinero del mercado público. Tenemos que hacer lo que sea para que crezcan las economías, que crezcan cada una de sus empresas, ¿sí? Cuidándolos, por supuesto, para que sean empresas seguras, para que sean empresas de pleno crecimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Este foro lo hemos diseñado como el Club de Empresas Familiares. Nosotros estamos convencidos de que hay que hacer una constante capacitación y compartir los conocimientos y desarrollos en las materias para la estabilidad y crecimiento y solidez de las empresas en todo el mundo. Así es que, sin decir más y quitarle el micrófono aquí a don Ernesto, me voy a permitir solo pedirle a don Ernesto que empiece con su presentación y después de su presentación tendremos un breve espacio de preguntas y respuestas. Por favor, vayan tomando sus notas de sus preguntas. También siempre está abierta la posibilidad que vayan preguntando en el chat. Así es que un abrazo a todos y adelante, mi querido Ernesto. Es un placer en este viernes de calores y de fríos. Adelante. Muchas gracias. ¿Están viendo ya la presentación, la portada? ¿Me pregunto? Sí, muy bien. Ok. Bien, pues antes que nada quiero agradecerle a Guillermo Cruz y a ACAF, el staff de ACAF, pues la oportunidad que me están dando aquí para presentarles a ustedes estos 2 proyectos, los que estamos metidos desde finales de marzo, principios de abril. Hemos formalizado una alianza entre ACAF y Grupo Bursamétrica, porque creemos que dentro de los clientes de los empresarios, clientes de ACAF, pues puede haber un número muy importante de futuras empresas emisoras en el mercado bursátil mexicano. Precisamente la principal labor de Guillermo es precisamente asesorar a las empresas, ¿no?, en la formación del gobierno corporativo y demás requisitos que pues una empresa pública, no gubernamental, sino una empresa que cotiza en los mercados bursátiles, pues debe de reunir para poder participar en el mercado bursátil, ¿no? Les comento entonces ya de lleno, después de este profundo agradecimiento, y créeme que también le tengo mucho respeto a Guillermo, que hemos estado juntos en distintos comités en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y demás, viendo temas de gobierno corporativo desde los 90.
después de este agradecimiento, pues empezamos ya a comentar lo que son estos fondos, ¿no? La idea central es, estamos en una recesión, en una crisis económica sumamente profunda. Ya venía de atrás, desde el año pasado, la economía ya había decrecido y además pues iba acelerando trimestre a trimestre esa retracción económica y pues arranca este primer año y en eso se da la pandemia y viene el confinamiento social y se profundiza fuertemente la recesión, incluso con visos de convertirse en gran depresión. Y pues hemos visto en el mundo una respuesta impresionante tanto de los bancos centrales como de los gobiernos para implementar, muy rápidamente fueron implementados, paquetes monetarios y fiscales en todo el mundo. En algunos casos incluso pues, en volúmenes o en magnitudes impensables, nunca antes vistos en la historia. Por ejemplo, pongo el caso de Alemania. El paquete fiscal equivale al 40% del PIB. Y en Estados Unidos, pues nada más del lado monetario es un 15% del PIB, del lado fiscal otro 15% del PIB. Y ahorita está todavía veremos en el Senado americano otro paquete de más de $2 billones, que traería más de 10% del PIB americano como un segundo paquete fiscal, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en México? Pues todo lo hemos visto. Sí hubo un paquete monetario interesante, diría modesto, pero interesante. El Banco de México habla de medidas, 10 medidas que se anunciaron a finales de marzo, principios de abril, para tratar de expandir el crédito en un volumen de alrededor de 750, 800 mil millones de pesos. Por cierto, ayer el gobernador del Banco Central dijo, pues de esto solo se ha utilizado a la fecha el 40%. También hay un programa de swaps con la Reserva Federal por 20 mil millones de dólares y que se han usado 1.500 millones de dólares. No hay mayor apetito. Y del lado fiscal que tenemos, pues un paquetito de ayudas a los pobres, ¿no? Hubo un programita de pymes de 25 mil pesos que no se ocupó ni en el 10% de lo que estaba ofertado. Y el total, la suma de esfuerzos fiscales anda cercano al 1% del PIB, ¿no? Pero en realidad, paquete de ayuda a las empresas, no hay nada. Estamos viendo apenas algunas señales de vida en la banca de desarrollo, ¿no? Pues del programa Prime, Impulso, en parte de Nafisa, hay un programa más aterrizado del FIRA, pero pues sabemos que el presidente no quiere endeudar al país por un lado, ni quiere rescatar empresas. Todo lo que huele a rescate de empresas, pues no le gusta al presidente. Entonces, pues nosotros viendo eso desde finales de marzo y principios de abril, nos dimos a la tarea de diseñar estos mecanismos que, como van a ver ustedes, en realidad no requieren un solo peso del gobierno federal. Y los hemos denominado fondos bursátiles de capitalización y apoyo de empresas. Y como marca, pues van a tener la marca Foburmex, una marca nueva. No son fondos bursátiles, sino es una marca nueva. Foburmex es Fondos Bursátiles de México. Ahorita explicamos el porqué de este nombre. En realidad, lo que pretendemos es que sea la respuesta del gremio bursátil a esta crisis. La primera cuestión que tenemos que señalar es que ambos fondos tienen una estructura muy similar en su estructura corporativa, quienes los van a integrar, constituir. Y por otra parte, como está señalado en esta segunda lámina, son fondos que van a adquirir
pues, todos los principios ESG, que es sustentabilidad de medio ambiente, impacto social y gobernanza. Entonces, ambos vehículos van a adoptar los principios de inversiones ESG, que ya es una moda que va a toda velocidad en el mundo. En el futuro seguramente no va a haber más vehículos de inversión si no están adaptados a estos principios. Y con la victoria del señor Biden, con más razón, ¿no? Porque pues, el señor Trump retrasó un poco estas cosas, retrasando el Acuerdo de París, etcétera. Pero pues ahora con el señor Biden, pues uno de sus pilares de su campaña y de su programa de gobierno es precisamente pues, el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, estos fondos van a tener algunos sectores excluidos. Y por lo tanto, a su vez, los mismos fondos y las empresas a los cuales se les va a apoyar van a tener también que adoptar principios de sustentabilidad, ESG, y tendrán que hacer reportes periódicos y pues se tendrá un programa de trabajo con todos, ¿no? Para ir demostrándole a la comunidad de los inversionistas esto se va a ir mejorando, ¿no? Que va a haber parámetros concretos de mejoría en estas tres cuestiones. Por darles una idea también, les comento que en la última circular reciente que salió para las AFORES, el régimen de inversión de las CIEFORES, pues ya tiene también incluidos, pero de una manera muy relevante e inmediata, estos principios ESG. Lo segundo, ya ahora es enfocarnos a ver primero el fondo de empresas grandes y después nos iremos al fondo de empresas para pymes, ¿no? El fondo de empresas grandes se llama Fondo Bursátil de Capitalización de Empresas Mexicanas. Se trata de instrumentar un vehículo que le permita a las empresas mexicanas de cierto tamaño acceder a los mercados de capitales para fortalecer su situación financiera. Pueden ser empresas que participen en este fondo que ya cotizan en bolsa o empresas de cierto tamaño que aún no cotizan en bolsa, pero que pudieran aspirar a cotizar en bolsa en un plazo de 5 años. Entonces, es muy importante comentar esto, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, de las aquí presentes, pues ya vende más de 300 millones y está dispuesto a entrarle a las prácticas de gobierno corporativo, por eso es cliente de ACAD, ¿no? Y también pues, pretende adoptar estos principios ESG. En muy poco plazo, seguramente, si no tienes esos principios, ni siquiera vas a tener acceso al crédito en la banca. Pues, les digo, es una moda que viene a una velocidad vertiginosa. Pues entonces, aunque hoy no cotice en bolsa, puedes entrarle a este fondo. Con las personas que hemos hablado en todo este tiempo, les diría de forma destacada, ponemos aquí los logos. Nosotros presentamos estas ideas a la AMIB, a la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, las adoptó y se han convertido en proyectos gremiales. Por eso les digo que no son marca bursamétrica, sino una marca nueva, o Burmex. Un poco también recordando que en el pasado ha habido también mecanismos de rescate de empresas, como fue a principios de los 80, después de la devaluación del 82 y la estatización de la banca, se creó un mecanismo de cobertura cambiaria, ¿no? Porque fue un mecanismo muy eficiente de rescate de empresas que no. Ernesto, se muteó su micrófono y no lo escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Bueno. Sí, listo. Ya. Sí, Okay. Adelante, Ernesto. Muy bien, entonces hablaba de que el Pizporca fue una cosa que dejó huella y esperamos que estos fondos Foburmex pues, también lo hagan en el futuro, ¿no? Pues hemos estado también hablando con la Asociación de Instituciones de Seguros, con la Amafore. Hay un respaldo contundente de las autoridades, tanto la CONSAR, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Hacienda, sobre todo Hacienda y Comisión Bancaria de Valores, apoyando estos proyectos. Y pues las dos bolsas, desde luego.
Bien, me voy a saltar algunas de las láminas que hablan de los antecedentes, la difícil situación que hay en la economía, pues, la situación también difícil que hay en todas las empresas, no nada más las empresas pequeñas están sufriendo, las empresas grandes tienen necesidades de recursos enormes y aunque han estado ya haciendo esfuerzos de reestructura de sus pasivos, pues la verdad es que no hay dinero que alcance para el tamaño de agujeros que traen muchas de estas empresas y sobre todo que no se ve rápida la recuperación hacia adelante, ¿no? Como hay un verdadero golpe a la confianza que todos los días se va retroalimentando, pues entonces tienes una retracción también de la inversión y entonces la recuperación tampoco se ve tan rápida como ha sucedido en otras crisis, ¿no? Que después de una devaluación, pues la misma devaluación genera un incremento rápido, ¿no? De las exportaciones y por ahí viene la recuperación. Aquí no se ve eso tan fácil, ¿no? Al contrario, aquí estamos en una circunstancia en la que el exceso de dólares que crea la Reserva Federal hace que el tipo de cambio hoy ande abajo de 20 pesos, ¿no? Entonces, no nos ayuda eso mucho a la recuperación de la economía. Si además pues, no tenemos debilidad en el mercado interno, desempleo, y no hay programas fiscales contracíclicos. Y como ya comenté, pues la parte fiscal pues, tampoco se está aprovechando al máximo. Bueno, pues con todo este entorno, entonces pues estamos arrancando estos fondos. El equipo estructurador, un equipo con el que hemos estado trabajando de primer orden, ¿no? Eso, en la parte de estructuración financiera, con nosotros está SAI, y en la parte jurídica, Santa Marina y Esteta. Luego, del lado de las emisoras, pues mencionaría principalmente a CAF. ¿Quiénes van a participar en este fondo? Por un lado, las empresas emisoras, que ya les dije, son empresas de tamaño grande, que ya cotizan en bolsa o que pueden aspirar a cotizar en bolsa. Ellos van a ser emisores de manera privada, entre el fondo y la emisora, van a emitirse obligaciones de conversión forzosa en acciones, obligaciones convertibles a plazo de 10 años. El fideicomiso, que es el vehículo de inversión, ¿no? Ese vehículo va a captar capital a través de certificados bursátiles fiduciarios de capital. Fíjense bien, no es una SECADE, no es una SERPI, no es una fibra, sino es un fideicomiso que emite certificados bursátiles fiduciarios de capital y que va a tener una especialización en la inversión de obligaciones de conversión forzosa en acciones. Los inversionistas institucionales, que son los que ponen el dinero, principalmente Afores, compañías de seguros, otros inversionistas institucionales, pero el mecanismo va a estar abierto a todo tipo de inversionistas, ¿no? Puede haber sociedades de inversión que participen aquí. Estamos también invitando a inversionistas internacionales, ¿no? No sería extraño, por ejemplo, que fondos de pensiones Afores chilenas o colombianas también estuvieran participando aquí. El IFC, que nos ha manifestado su interés también en y pues las firmas consultoras del fondo que hemos ya comentado, ¿no? En la siguiente lámina, pues hablamos de que pues están las casas de bolsa, ¿no? Interesadas en participar con nosotros. Hay otras instituciones o participantes adicionales, ¿no? Por ejemplo, pues, para que haya un fideicomiso, pues se requiere una institución fiduciaria. En este caso estamos planteando que sea Bursa América Casa de Bolsa. El sindicato colocador, todas las casas de bolsa van a estar invitadas a participar en el sindicato colocador cuando este fondo y el otro emitan el capital, que va a ser una colocación pública en bolsa. Este fondo de empresas grandes, les puedo ya participar, va a estar listado en la Bolsa Mexicana de Valores. El otro fondo va a estar listado en la nueva bolsa que es Viva. Pero en cuanto al sindicato colocador, pues pueden participar todas las casas de bolsa. Las dos bolsas, en este caso para el fondo de empresas grandes es la Bolsa Mexicana de Valores, un representante común que va a ser Casa de Bolsa Mazari. Y las casas de bolsa pues también pueden actuar como asesores de las empresas, igual que los despachos de consultoría como ACAF. Y vamos a tener en este fondo un investment advisor, es decir, un asesor de inversiones y un administrador
una innovación en México. Casi todos los fondos de inversión, Fibra, Secals, etcétera, tienen en una misma entidad confundidas las dos cachuchas de asesor de inversión y de administrador. En el mundo desarrollado, los fondos tienen estas dos cachuchas totalmente diferenciadas en dos responsables o dos entidades diferentes, y así estamos diseñando este fondo, que en este caso sería también una innovación adicional y un valor del fondo, ¿no? Pensamos que es muy importante el que siempre haya un precio de referencia. Necesitamos publicar todos los días el precio de la acción del fondo. No es una acción estrictamente hablando, porque es un fideicomiso el que emite, son certificados bursátiles, pero es equity, ¿no? Entonces, ese certificado tendrá todos los días un valor de referencia. El programa de capitalización de empresas es un universo que pensamos va a contemplar entre 25 a 30 empresas grandes. Debo decirles que ya tenemos firmados más o menos unos 20 emisores, ¿no?, con los que ya estamos empezando a trabajar del lado del pipeline. Y bueno, sí va a ser relativamente fácil tener este número de 25 o 30 empresas en una primera fase. Y pues esa va a ser también otra innovación, ¿no? A los inversionistas, para levantar el capital, les vamos a enseñar que ya hay un grupo de empresas diversificado, ¿no?, a los cuales se va a fondear. Las ECADES y otros vehículos muchas veces levantan el capital, pero nada más con una idea de hacia dónde se va a invertir, en qué tipo de proyectos, pero muchas veces no tienen los proyectos en específico. Y ya van a estar muy definidas las empresas que en la primera fase se van a fondear en el primer levantamiento de capital. La empresa emisora, ¿no?, pues va a firmar un contrato, digamos, una adhesión al programa, una carta convenio, y les digo, eso es en lo que estamos ya abocados, ¿no? Y pues el Investment Advisor pues va a hacer el análisis y se lo va a presentar de las empresas, un due diligence. Se requieren hacer las proyecciones financieras de largo plazo, ¿no? Lo que se trata es de demostrar que, aunque hoy tengan una situación difícil, pues las líneas de negocio son viables en el largo plazo, el plan de negocios también, pues el impacto de esta emisión de capital en el balance, en el largo plazo, todo eso es lo que se tiene que meter en los estudios para presentárselos al comité de inversiones que va a tener cada uno de los fondos. Si la empresa ya cotiza en bolsa, pues probablemente no requiera mucha asesoría. Si la empresa no cotiza en bolsa, sí creemos que va a requerir más asesoría, y por eso esta alianza con ACAF. El fondo emite sus certificados de capital, ¿no?, y pues empieza a comprar las obligaciones que emitan de manera privada los emisores. Entonces, el diseño de esquema, digamos, se constituye el fideicomiso. ¿En qué fase vamos? Pues ya metimos de este fondo todos los papeles a la comisión. Ahorita la pelota está en la cancha de la Comisión Bancaria de Valores para que nos autorice el fondo y ya podamos entonces salir a emitir capital en bolsa. Se constituirá próximamente este fideicomiso, ya muy próximamente, este mismo año, y se crearán los órganos de gobierno corporativo. Vamos a platicar. El fondo emite el capital y luego se va a adquirir las obligaciones. Me voy a los diagramas para hacer más explícita la explicación de cómo funciona. Cada uno de los dos fondos tiene la misma estructura. Se repiten estas láminas en esta presentación porque están cada uno de los fondos, pero exactamente la misma. Es dos APIs, van a ser los fideicomitentes del fideicomiso. Una SAPI es de Grupo Bursamétrica y otra SAPI que es Foburmex, que es una SAPI que constituimos hace un mes y medio, 2 meses, a donde estamos invitando a que se hagan socias todas las casas de bolsa. Ya tenemos la confirmación de varias que sí van a participar como socias. Todavía nos falta la definición de varias casas de bolsa adicionales, ¿no?, de si participan o no, pero por lo pronto, con estos dos APIs ya se tiene definido quiénes son los fideicomitentes. Hay una serie de restricciones en la regulación financiera donde están prohibidos los fideicomisos abiertos, ¿no? Entonces, ya tenemos definidos con esta estructura las dos APIs, que son los fideicomitentes originales de cada fondo. También hemos cuidado
pues, cumplir todas las leyes de competencia y de sociedades de inversión, etcétera, con esta estructura. Entonces, el gobierno corporativo es la parte fundamental, ¿no? Las personas que van a participar en estos órganos de gobierno corporativo son básicamente las que le dan viabilidad a cada fondo, credibilidad y confianza para los inversionistas. Entonces, pues tiene su asamblea de tenedores, ¿no? Que son la especie de los accionistas que comprarán los certificados bursátiles financieros. Como despacho de auditores vamos a tener a Crowe & Howard, es cuarto a nivel mundial. El presidente de este despacho en México es a su vez el presidente del Comité de Normas de Información Financiera. El auditor en sí será Leobardo Brizuela, que fue presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos hace 3-4 años. Es un despacho muy reconocido, con mucha presencia entre los intermediarios financieros no bancarios. Como representante común, ya comenté, la Casa de Bolsa Massari. Después, en el comité técnico hay 5 sillas, 2 son de las APIs, que son los fideicomitentes, y 3 consejeros independientes. Es decir, la mayoría de las sillas para la toma de decisiones son de consejeros o miembros del comité independientes. Las 2 cachuchas separadas, Investment Advisement y o sea, asesor de inversiones y administrador, separadas. El Investment Advisor va a ser la SAPI de Bursamétrica y SAI, y somos los que estamos encargados de buscar a las emisoras, analizarlas, ver el due diligence, las proyecciones y presentar los casos al comité de inversión, que realmente autoriza la inversión. Mientras que la SAPI o Burmex, donde están las casas de bolsa de socios, actuará como el administrador, la parte regulatoria, compliance, fiscal, la coordinación de estos órganos de gobierno corporativo, los pagos, la relación con los inversionistas, todo eso lo hará la SAPI Foburmex como administrador del fondo. El comité de inversiones, 7 sillas, todos independientes. Comité de riesgos, 3 sillas, todos independientes. Comité de auditoría, 3 sillas, todos independientes. Esta estructura de gobierno corporativo pues, fue asesorada por la CAF. Nos garantiza una absoluta independencia de interés, ¿no? De conflictos de interés, lo cual pues, es una garantía para los inversionistas. El esquema, cómo va a funcionar este fondo, es en esta lámina se presenta. El fideicomiso emite capital a través de certificados bursátiles fiduciarios del lado derecho. Es capital, se coloca entre inversionistas institucionales, afores, compañías de seguros, otros fondos de pensiones, inversionistas institucionales internacionales y público en general, sociedades de inversiones. Se hace la colocación de capital y el fondo invierte en obligaciones de conversión forzosa que emiten distintas empresas. La colocación de los certificados bursátiles fiduciarios que hace el fondo es a través de una oferta pública, a través de un programa. El programa estamos dimensionándolo entre 30 a 50 mil millones de pesos y tendrá varias emisiones. Es un programa de 5 años. Pero fácilmente estamos viendo que se puede alcanzar un monto de entre 15 a 20 mil millones de pesos en la primera emisión de capital, que el programa sea más grande, ¿no? Y pues se tendrán una serie de emisoras, ¿no? Del lado activo, que emitirán sus obligaciones convertibles de manera privada. Al momento de emitir las obligaciones, el comité técnico del fondo le va a asignar un consejero independiente y un comisario especial a la emisora. Y se tiene emisiones forzosas, de conversión forzosa a 10 años. A partir del 5º año, bueno, durante los primeros 5 años, pues la empresa solamente estará pagando los cupones, ¿no? A lo largo de la vida de la emisión, que son 10 años también. Pero a partir del 5º año, en el programa le daremos la opción a las emisoras de que se acerquen al fondo para tomar alguna de estas 2 alternativas. A partir del 5º año, es en el 5º, 7º, 8º, puede llegar la emisora con el fondo y decirle, oye, quiero hacer ya una amortización anticipada de las obligaciones, y entonces se hace la misma a través de una oferta secundaria de acciones y pues simplemente el fondo se convierte en el accionista. Y la empresa ya cotiza en bolsa,
pues se hace la oferta secundaria en el momento de la evaluación. Si no cotiza en bolsa, por un lado, a todas las emisoras de obligaciones se les va a pedir que en un plazo máximo de 5 años listen sus obligaciones en bolsa. Si la empresa no cotiza en bolsa en sus acciones, se le va a pedir que en un plazo de 5 años haga una oferta primaria de acciones. Pero tiene 5 años, ¿no? Y la segunda opción, además de la alternativa de pedir una amortización anticipada antes del 10º año, entre el 5º al 10º año, la segunda opción es que los accionistas de la empresa o de la propia empresa pueden acercarse al fideicomiso e irle recomprando las obligaciones, con lo cual pues se evita la dilución de los accionistas. En realidad esto es un mecanismo formidable para sortear toda esta pandemia y la crisis y la 4T, ¿no? Porque pues, te haces de capital, con recursos de capital, pero con inversión forzosa, pues de inmediato vas a ver reflejado en una mejora sustancial de la calificación de tu, ¿no? Como emisora por parte de las calificadoras internacionales. El principal, pues la empresa no lo paga nunca, ya no lo tiene que pagar, ¿no? Es cuasi capital. Y solo tendrá que pagar cupones mientras esté viva la emisión. ¿De qué tasa estamos hablando? Pues una tasa que probablemente en cada caso va a ser distinto. Se va a fijar entre el comité de inversiones y la emisora, dependiendo de muchas circunstancias, riesgo, sector, situación financiera. Pero al final de cuentas, más o menos va a ser un spread entre el bono M a 10 años, porque estas emisiones salen a 10 años, de 200 a 300 puntos base. Luego también para los inversionistas es muy interesante el mecanismo, para los que metan dinero en este fondo, por la rentabilidad alta que puede tener el mecanismo. Aparte de los cupones, sucede que cuando se pacta la emisión de obligaciones, normalmente se fija para la conversión, para la amortización de las mismas, un factor de conversión que puede ser 1.2, 1.3 veces valor en libros. En cada caso también va a ser distinto, pero más o menos anda en ese rango. Es decir, el dinero del principal de las obligaciones se aplicará a adquirir forzosamente acciones a un precio de suscripción de 1.2 a 1.3 veces valor en libros. Pero en el mercado accionario, las acciones normalmente, en una época normal, no como la actual, normalmente cotizan a 2 veces valor en libros. Entonces, el tenedor de las obligaciones, en este caso el fondo, hace una plusvalía inmediata al comprar a 1.2 veces valor en libros y poder vender ese mismo día a 2 veces valor en libros. Entonces, esa plusvalía más, muy importante, más el cupón, te da una rentabilidad muy interesante y por lo tanto este mecanismo no es un mecanismo de beneficencia para apoyar empresas, sino es un mecanismo sumamente rentable para los inversionistas, diversificado, pues armado con un gobierno corporativo a prueba de balas que va a trabajar en la selección de las emisoras. Muchas empresas a lo mejor quisieran emitir obligaciones, quieren sacar 1.500 millones de pesos. Llegan a las Afores para ver si están interesados y la Afores al ver 1.000 o 1.500 millones te va a decir, está muy chiquita. No, si no es de 3.000 millones, ni la volteo a ver, ¿no? Bueno, pues aquí, pues a través de un pool de empresas, le estás dando diversificación a los inversionistas institucionales y además pues mayor volumen y pues todo un trabajo atrás en el que pues toda esta maquinaria está trabajando para ellos, ¿no? Y pues este es así como funciona este primer fondo. Luego platicamos ahora de este segundo fondo. Fondo bursátil para las pymes, para la pequeña y mediana empresa. Me voy a poder saltar muchas de las láminas, pues digamos, pero aquí de lo que se trata es de instrumentar un vehículo que le permita a la empresa pequeña y mediana, que es el 90 y tantos % de las empresas mexicanas, ¿no? Es un universo amplísimo y sumamente importante en la economía y en el empleo. Acceder a fondos del mercado bursátil de largo plazo, principalmente esa es la idea, y al mismo tiempo constituya una fuente de fondeo alternativa para los inversionistas institucionales, para los intermediarios financieros no bancarios.
Normalmente, cuando hay crisis como ahora, estos intermediarios no bancarios pues, viven de fondeos, líneas de crédito que les dan los bancos. Y lo que ya está sucediendo desde hace algunos meses o semanas es que, pues como están viendo que ya terminó la tregua, el periodo de tregua, y pues empieza a subir en forma alarmante la cartera vencida, como era de esperarse. El mismo gobernador del Banco de México lo advirtió ayer como los principales riesgos, como se viene el incremento de la cartera vencida. Entonces le recortan recursos a los intermediarios financieros no bancarios, entonces a su vez pues no pueden refinanciar a las empresas, ¿no? Y eso es algo que vamos a estar viendo. Entonces con este mecanismo tratamos de que haya una canalización de recursos de largo plazo del mercado bursátil hacia los intermediarios financieros para que puedan seguir dando crédito. Viene aquí todo el texto de lo que es las pymes, ¿no? Acaban de salir las noticias, ¿no? De que en realidad ya desapareció 1 millón de pymes en esta crisis, ¿no? Lo cual pues, puede implicar fácilmente pues, unas 20 o 30 millones de personas afectadas, ¿no? En quedarse sin ingresos. El fondo también tiene su equipo estructurador, en este caso en la parte jurídica es Pacho de Curibreña, que es un experto en bursatilizaciones. Los participantes de este fondo son inversionistas institucionales que ponen el dinero, el fideicomiso, es un segundo fideicomiso, las organizaciones auxiliares de crédito, que son las que captan estos recursos, que estarán obligados a canalizarlos a largo plazo a las pymes. Las propias pymes serían los beneficiados últimos, ¿no? en estos temas de crédito a largo plazo, y pues también está participando de forma relevante, o podría estar participando la banca de desarrollo. En particular, les diría el FIRA. Después de 6 meses, 8 meses de trabajo, hoy todavía no sabemos si Nafinsa va a poder participar o no. Pero el FIRA está confirmado. El FIRA es un organismo autónomo que depende del Banco de México, que se especializa en fondeo de empresas al campo. Y entonces, como es parte del Banco de México, es autónomo, y entonces al FIRA no le dan miedo las mañaneras. Por eso, pues desde el principio nos ha reconfirmado que participará con garantías parciales en el esquema. La estructura es la misma, 2 APIs, son los fideicomitentes originales, en la segunda SAPI estarán las casas de bolsa. El gobierno corporativo es el mismo, las cachuchas diferenciadas de Investment Advisor, por un lado, que son los que vamos a estar buscando los intermediarios financieros no bancarios, los vamos a analizar, vamos a presentar los casos al comité de inversiones. La única diferencia es que las personas que integran el gobierno corporativo de este fondo son diferentes todas a las que participan en el otro fideicomiso. El esquema, cómo va a funcionar este fondo, lo presento más claramente en este diagrama. Este diagrama es parecido al otro, pero tiene importantes diferencias. Algunas semejanzas, desde luego. Es un fideicomiso, emisor de certificados bursátiles fiduciarios de capital. Este fideicomiso también va a emitir como si fueran acciones entre los inversionistas institucionales, con lo cual estará captando recursos a largo plazo. Y la colocación de estos certificados se va a hacer a través de una oferta pública, y en este caso este fondo va a estar listado en la nueva bolsa que es VIVA. La otra bolsa, Bolsa Mexicana de Valores, es la que va a tener listado los certificados bursátiles del otro fondo. Y este fondo fideicomiso va a captar estos recursos de capital y se va a volcar del lado de los intermediarios financieros no bancarios, y les va a poder dar fondeo a través de 3 modalidades diferentes. Una, ya hay hoy en día arrendadoras y FOMES grandes que emiten en directo papel en bolsa y que tienen muy buenas calificaciones. Entonces, este fondo podrá comprarles ese papel. Aquí la diferencia entre que salgan ellos solitos a emitir es que probablemente aquí consigan mejores condiciones de plazo y de costo. La segunda modalidad es que van a hacer lo que ya se usa en muchos casos, bursatilizaciones de cartera. Por ejemplo, una SOFOM X constituye un fideicomiso
por ejemplo, ahorita la semana que entra nosotros vamos a colocar un papel de una bursatilización de una firma que se llama Exitus. Exitus puso un fideicomiso. En ese fideicomiso puso cartera. Llega la calificadora y califica esa bursatilización, ese fideicomiso, y emite papel. El que emite es el fideicomiso, donde es un segundo fideicomiso, en este caso un tercer fideicomiso, pero va a haber varios. Creo que el 90% de los activos de este fondo van a ser bursatilizaciones de cartera a través de fideicomisos que establecerán muchos intermediarios no bancarios. Y de esta forma van a poder fondearse los intermediarios no bancarios. Si hay aval de FIRA o en su oportunidad de Nafinsa, que bueno, son garantías parciales, eso mejorará la calificación de esta bursatilización sustancialmente, ¿no? Pero si no hay participación de la banca de desarrollo, el esquema general es que se le va a pedir un aforo de cartera de 20% y sobre el 100% que vamos a aportarle para una nueva bursatilización de cartera, le vamos a pedir una originación de cartera nueva. Si queremos que se force un mayor plazo en el crédito con nueva originación, nuevos créditos a largo plazo para las pymes. Y con este 20% de aforo y con un 10% de recursos adicionales que le vamos a dar a la SOFOM o a la arrendadora o a la unión de crédito que participa aquí como emisor, un recurso líquido adicional, ¿no? Tendrán ahí una reserva para hacerle frente a algún problema de falta de flujo de efectivo, para hacerle frente a su vez al servicio de la deuda del papel de esta utilización, ¿no? Con eso se puede alcanzar una buena calificación, con el más o menos 20% de aforo y 10% de recurso líquido. Y ya no es entonces prescindible el contar con una garantía de un banco de desarrollo. Esta es entonces la segunda modalidad. Nosotros pensamos que más o menos el 90% de los activos de este fondo, 80 o 90% van a estar en este tipo de papeles. Y hay una tercera modalidad, que es que los intermediarios financieros no bancarios van a poder emitir obligaciones de conversión forzosa a 10 años, exactamente el mismo esquema que el otro fondo, pero aquí los emisores son intermediarios financieros no bancarios. Y con esto, pues estos recursos de obligaciones convertibles en acciones cuentan para su capital. Y entonces el efecto es que, pues como funcionan las instituciones financieras, es que sobre su capital consiguen fondeo, por otro lado, 8, 9 veces, 10 veces más allá del capital. Y entonces, pues el apalancamiento que le puede permitir cada peso de obligaciones tiene un impacto mucho más importante en la generación de crédito. Y por eso, bueno, y también como sabemos que van a estar pues ahora con circunstancias difíciles estos intermediarios no bancarios, porque se les va a estar deteriorando la cartera, pues con esta tercera alternativa de emisión de obligaciones convertibles van a poderse hacer, van a poder restituir parcialmente su capital, ¿no? Lo cual pues va a impedir que se genere un credit crunch, que sería muy peligroso, ¿no? Y por eso estamos también considerando esta tercera alternativa en este fondo en particular. Y el tipo de créditos que queremos que se otorguen a las pymes son créditos a largo plazo, 5 o 10 años. Si se pudiera que dentro de esa oferta de crédito hubiera un año de gracia, mejor, ¿no? Es lo que vamos a tratar de inducir pues para tratar de beneficiar a las pymes. Y cuando a veces se habla de pymes se piensa que son changarritos pequeños y pues no. O sea, una empresa mediana pues puede ser una que está en el umbral entre que si se califica para este fondo o para el otro fondo, ¿no? Y puede ser un emisor de obligaciones con aspiraciones de cotizar en bolsa en un plazo de 5 años, ¿no? Empresas medianas también son grandes y al final de cuentas, ¿no? Y tienen pues mucho empleo adentro, ¿no? Entonces, y a su vez su actividad pues tiene conexión con otras empresas, con la cadena de valor, ¿no? Entonces, son también empresas muy relevantes para el aparato productivo. Al igual que en el otro fondo, este segundo mecanismo, ¿no? de fondo para pymes emite capital a través de oferta pública en los certificados bursátiles fiduciarios, pero estas 3 modalidades de fondeo con los intermediarios financieros no bancarios serán
de manera privada. En un plazo X pudieran llegar a listar estos instrumentos que emitan los derivados no bancarios en alguna de las bolsas, para convertirse ya en empresas públicas. Entonces, este es también el segundo mecanismo. Con esto, pues, nada más reforzamos, ¿no?, las ideas. Es un mecanismo que puede contar con esquema de garantías, ya sea el FIRA, que lo tiene confirmado, 50%, pero son recursos etiquetados al campo y a agronegocios. Segunda modalidad, si a la mera hora sí puede participar una finza, si se anima, ¿no? La Secretaría de Hacienda está empeñada en que sí participe, pero pues no hemos visto claro. Pues también participaría con garantías parciales de 50% y a través de intermediarios financieros que ya trabajen con la FINSA, lo mismo que en el FIRA, son con intermediarios financieros que ya trabajan con el FIRA, que ya los tiene analizados. Y la garantía más general es con un aforo de 20% y 10% de recursos líquidos. Tiene enormes ventajas también este esquema, como podrán imaginar. ¿Con qué organismo estamos hablando para este? Pues es la MIB, la AMIS, obviamente Hacienda, Comisión Nacional Bancaria de Valores, CONSAR, Viva, Bolsa Mexicana de Valores, Amafore, AMSOFAC, son todas las asociaciones de intermediarios financieros no bancarios que pues van a ser los emisores en este fondo. Y pues con esto terminaría mi presentación y pues podríamos pasar, si gustan. Les cedo la palabra a Guillermo, el doctor Guillermo Cruz. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, mi querido Ernesto. Yo creo que hay muchas preguntas. Por ahí me voy a permitir leer algunas de las que tenemos muy rápidamente. Creo que hay dos clarísimas que han estado preguntando. Una, ¿a qué le llama el fondo empresa grande, empresa pequeña? Y la otra es, ¿cuál sería el costo de inversión de las pymes para acceder a estos programas, en el caso de las pymes? Y en el caso de las grandes también, ¿cuál sería el costo? Hablemos de costo y hablemos entonces también de los requisitos o condiciones para ser clasificadas en alguno de los fondos. Sí, cómo no. Primero, empresas grandes. Una empresa que ya vende hoy 500 millones, 400 millones, ya podría ser una empresa que pudiéramos estar considerando para participar en el fondo para empresas grandes. Sí tiene que tener muy clara la decisión de adoptar prácticas de gobierno corporativo, los principios ESG, comprarle la consultoría CAT para todo esto, ¿no? Desde luego. Mil gracias, mi querido Ernesto. Y pues eres el despacho más experimentado y más prestigiado para eso. No se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y pues, tomar la decisión de que pues, es el camino y voy a institucionalizar la empresa y si quiero llegar a ser una empresa pública. Aquí está el caminito muy sencillo. De entrada te puedes hacer de recursos de capital para solucionar tu problema financiero. Oye, no, yo no tengo problemas financieros ahorita. Ya hemos visto casos, ¿eh? Sí hay empresas que no tienen problemas financieros a pesar de toda esta tragedia, pero se les puede antojar comprar al vecino de enfrente, ¿no? Está muy débil ahorita, ¿no? Está de pechito. Bueno, pues con esta emisión de obligaciones lo puede hacer. El principal ya no lo pagas nunca, nada más pagas los cupones, ¿no? ¿Cuál es el costo de emitir estas obligaciones? Pues lo que te cuesten los asesores, los consultores, ¿no? Lo que te cobre Guillermo, lo que te cuesta hacer la asamblea extraordinaria, lo que te cuesta hacer las proyecciones financieras y papeleo para presentar al comité de inversiones, ¿no? El caso. El único costo que vamos a cobrar, como son colocaciones privadas, no tienes aquí comisión de apertura de la línea bancaria o la comisión de colocación. No hay ese tipo de costos. Es un mecanismo de rescate, ¿no? De apoyo. No hay un fin de lucro por sí mismo. ¿Qué tasa
pueden salir las obligaciones a 10 años. Les decía, pues un spread entre el M10, el bono a 10 años del gobierno mexicano en pesos, un spread entre 200, 300 puntos base, por donde creemos que van a estar la tasa revisable de los cupones. O sea que es sumamente competitivo. Realmente muy interesante. Intermediarios no bancarios. Sí. Perdón, Ernesto, ¿cómo traducimos en términos de tasa más o menos estos 200 puntos? ¿Cuánto sería si lo traduces hoy está en una tasa? El M10 hoy está, o sea, es el bono a 10 años del gobierno mexicano en pesos, trae una tasa hoy más o menos como del 5.80. ¿Okay? Más suele 300 puntos base, ¿no? Puede estar hablando del 8.80. O sea, un promedio entre 7.5 y 8.5, 9. 8, 9.5 podría haber algún caso por ahí, ¿no? De 7.5 a 9.5, que sería un rango con el que podríamos estarnos fondeando todas las empresas, ¿no? Así es. Pues creo que para cómo están las cosas... No... A los puertos así del gobierno del Obrador. Entonces, yo creo que por cada declaración, el ejército y el gobierno civil empezaron a hablar más en torno a cómo revisar lo que estaba ocurriendo respecto al... Estoy escuchando un audio por ahí. Sí, perdón, parece que está metiendo un audio. Creo que no es pregunta, ¿eh? Así es que... Era como un noticiero, era como un noticiero. Ándale, te recordaste de tus viejos tiempos. Ándale. Adelante, continúa adelante. Muy bien, las empresas, para el Fondo de Empresas Pymes, el fondeo de las SOFOMES, arrendadoras, uniones de crédito, etcétera, pues también van a dar en condiciones similares a las que acabo de platicar en cuanto a la tasa de interés. Si hay participación de la banca de desarrollo como el FIRA, ¿no? Con garantías parciales del 50% de la emisión, pues eso mejora la calificación y entonces el spread va a bajar, ¿no? Creemos que a la pyme este dinero pues le debe estar llegando como a más o menos como a el M10 más 400 o 500 puntos base. Es por donde creemos que va a estar el costo para las pymes. En otras palabras, estamos hablando de 9.5 a 11, a 12%, ¿no? Así es, porque pues, obviamente los intermediarios no bancarios tienen que ganar su spread, ¿no? Los intermediarios financieros van a ser responsables de la cartera que pongan en garantía. Si hay uno o dos créditos que se le van a default, de deuda o cartera vencida, pues va a tener la obligación de reponerlos con cartera nueva. Entonces el esquema es bastante seguro con este 20% de aforo y con el 10% de recurso líquido. Claro, esos dos elementos pues, le cuestan más el fondeo al intermediario no bancario, ¿no? Si tiene un costo al final de cuentas, ¿no? Eso es muy interesante, muy interesante. Por ahí, respecto al costo de la pyme, ¿qué va a tener que pagar la pyme? ¿Cuál es su costo? Además cada de intermediario no bancario, cada intermediario no bancario es libre de ponerle el spread y las condiciones de costo de apertura. Lo que nosotros sí estamos obligando a los intermediarios es a que canalicen a largo plazo. Es decir, no queremos fondear a 10 años a una SOFON para que esté prestando a 28 días y cobrando comisiones de apertura cada 28 días. No. Queremos que haya una clara transferencia de ese beneficio de largo plazo en los créditos a las pymes. Sean créditos a 5, a 10 años. Claro, don Ernesto, ¿va a haber algún control para que las SOFOMES no eleven sustantivamente sus tasas? Por ejemplo, pues hoy hay quienes cobran hay desde el 15 hasta el 25% anual o más inclusive. ¿Va a haber algún control para que no malucen esto y hagan todavía más grande el spread y que este beneficio realmente llegue hasta las pymes? Mira, aquí la ventaja es que va a haber varios intermediarios fondándose aquí.
Este fondo de pymes, o sea, para intermediarios no bancarios, sí vemos que fácilmente va a haber unos 40 o 60 intermediarios no bancarios. Entonces, lo que nosotros hemos considerado, y esto lo hemos platicado también con la Secretaría de Hacienda y con el Bancario de Valores, es que pues eso va a generar una competencia muy importante entre las intermediarios no bancarios, porque además pues, van a estar obligados a colocar rápido el crédito, ¿no? Entonces, más bien creemos que lo que vamos a hacer con esto es inducir a que haya mucho más competencia y que, por lo tanto, pues los costos de intermediación en general, en beneficio del aparato productivo, pues bajen. Tendría que haber una colusión, ¿no?, de oligopolio, gran oligopolio, para que pues las tasas, en lugar de bajar, subieran, ¿no? Pero yo te diría también, las tasas están muy altas porque los bancos les están restringiendo ya el fondeo a los intermediarios no bancarios, ¿no? Entonces, les está costando mucho más trabajo el captar dinero. Y por eso las tasas están así. Pero juega en su contra, ¿no? Esas tasas altas pues ponen en riesgo la cartera. Y entonces ponen en riesgo su capital. Claro, claro. Tenemos otras preguntas por ahí. Dice, ¿hay límite de fecha para que el fondo se retire de la empresa y con algún sobreprecio? ¿Hay obligaciones de pago de utilidades anuales fijas? Si estamos hablando del fondo de obligaciones, la emisión de la obligación sale a 10 años. Nunca te acercaste para recomprar las obligaciones, pues pagas el cupón semestral, ¿no? A la tasa que les digo de M10 más un spread durante la vida de la emisión. Llega el momento de la amortización, tienes que hacer una oferta secundaria de acciones para que al momento que se convierten las obligaciones en acciones, pues también el fondo pueda salir. El fondo no tiene interés en realidad, o los inversionistas, en quedarse como accionista de la empresa por sécula seculorum, ¿no? No, el interés de los inversionistas es que le estemos regresando el dinero lo más próximo posible, ¿no? Por ejemplo, si vamos a estar cobrando cupones semestrales en distintas fechas, pues vamos a tener pagos periódicos como si fueran dividendos para los inversionistas institucionales que participen como accionistas de este fondo, ¿no? Si se vende una obligación porque la empresa la recompró, ya se amortizó y pues ya se convirtió en acciones y ya salimos a vender las acciones, porque no es la intención permanecer como accionistas, pues ese recurso, ese ingreso, se lo vamos a distribuir a los inversionistas luego. El único compromiso es que pagues el cupón semestral mientras está viva la emisión de obligación. Claro, por ahí Ernesto, también nos están preguntando, bueno, me imagino que también tiene que ver con la pregunta anterior. En el caso de las empresas grandes, ¿qué tipo de acciones preferentes son? ¿Acciones preferentes convertibles? Van a ser, sí, van a ser ¿Y cuándo salen? Convertibles en acciones serie O, o sea, acciones ordinarias, acciones comunes, digamos, en la legislación mercantil. No se va a aceptar que sean acciones preferentes, ¿no? O serie L. No, sí tiene que ser acciones comunes con derechos íntegros, ¿no?, corporativos y patrimoniales. Tú sabes que también hay muchos intermediarios financieros que están como SAPI. ¿Se podrá prestar a una SAPI y que esta a su vez le preste a terceros? Hoy tenemos muchos intermediarios no bancarios que son SAPIs, ¿no? Algunas de estas arrendadoras no son SOFOMES a veces, ¿no?, sino que son SAPI, nada más. Esa SAPI ya presta, ¿no? Esa SAPI ya sale, se fondea en algún lado, presta. Pues aquí simplemente lo que estaríamos haciendo en este fondo es que esa arrendadora emitiría en alguna de las 3 modalidades papel, el fondo la fondea, le aporta los recursos y esa SAPI pues tiene que prestar, ¿no?, dinero, ponerlo a producir, con préstamos a largo plazo para sus empresas, clientes, ¿no? Mi querido Ernesto, don Isaac nos pregunta que cuál es la inversión mínima.
inversión mínima en estos fondos no tenemos ningún límite. Cada casa de bolsa tiene sus políticas, ¿no? Para abrirte una cuenta, unos te piden $1,000,000, hay otros que te piden menos, hay otros que te piden más, para abrirte la cuenta. Aquí no tenemos ningún límite mínimo para invertir. En cuanto a mínimo para emitir como empresa, estamos pensando que una empresa que hoy vende 300 o 500 millones, pues como mínimo para emitir obligaciones debería de tener una emisión de 300 o 500 millones de pesos. Y el mínimo para emitir obligaciones en el fondo para empresas grandes. Intermediario financiero o no bancario en el otro fondo pues puede emitir papel por 100, 200, 300 millones. En el fondo de empresas grandes, el ticket promedio de emisión de obligaciones que estamos pensando, por lo que estamos viendo en la realidad, va a ser como de 1,500 millones de pesos. O sea, alguien que emita 500 va a ser un emisor pequeñito, pero también puede haber emisores que emitan 3,000 hasta 4,000 millones. Aquí la única limitante es que el fondo no va a poder invertir en un emisor, por ejemplo, Aeroméxico, ¿no? Que requiere dinerales o altos hornos. Y no, pues esa no va a caber en este fondo. A lo mejor más adelante, ¿no? Pero si requieren 20,000 millones de pesos, pues no, porque el fondo sí va a tener una limitante de no poder invertir en una sola emisora más del 20% del portafolio. Y no lo deseamos. Queremos tener, como les digo, pues inversiones de máximo, no sé, 5 o 10% del portafolio total, ¿no? Que esté realmente muy diversificado, porque así va a ser más atractivo para las Afores. Mi querido Ernesto, hay por ahí un par de preguntas de Beatriz Cadena. No sé si, Betty, quisieras a viva voz expresarlas. Una de ellas habla sobre el nivel de riesgo. Betty, si quieres expresarla directo. Sí, con gusto. Buenos días. Sí, yo no conozco mucho de la figura. Sin embargo, sí me llama la atención. En algún momento se me ofreció el ingresar en una figura parecida y me hablaban precisamente del nivel de riesgo. Que yo entiendo como nivel de riesgo, digo, no, creo que el tema no es como lo entienda yo, sino que nos explicara el señor O'Farrill qué nivel tomamos, porque si bien es cierto, vamos a hacer una inversión de una X cantidad, ¿qué nivel de seguridad o qué nivel de riesgo estaríamos adoptando? Y al mismo tiempo, ¿qué figura? Porque inició su presentación diciéndonos que esos fideicomisos no estaban permitidos. Creo que así lo entendí. No. A ver, discúlpeme, por eso lo estoy aclarando. Y usted mismo aclaró la forma, en la figura correcta que ustedes encontraron. Sí. Sí, me gustaría que me hiciera favor de aclarar no? mis Sí. dudas. Qué bueno que haces la pregunta. Gracias. Qué bueno que haces esa pregunta, ¿no? Es como, estás preguntando como posible inversionista en estos fondos, ¿no? La explicación la vuelvo a hacer por si no quedó todo claro. En la ley del mercado de valores existe el instrumento, el valor, título valor, que es certificado bursátil fiduciario. ¿Okay? Y también hay certificados bursátiles a secas, que no son fiduciarios. Bueno, dentro de lo que marca la ley, pues estos dos fondos van a emitir certificados bursátiles fiduciarios. Ahora, hay dos modalidades de estos certificados bursátiles fiduciarios. Pueden ser de deuda o pueden ser de capital. En este caso, ambos fondos van a emitir capital. Es como si emitieran acciones. Okay. Pero hay otras figuras de fideicomisos, como son SECADES, Fibras, SERPIS, que también son fideicomisos, que emiten certificados bursátiles, pero tienen distintos nombres y distintas características. Certificados bursátiles fiduciarios, por ejemplo, de desarrollo, así se llaman, SECADES. No voy a meter a platicar todas las diferencias que hay entre unos y otros, pero digamos, hay SECADES,
que invierten en proyectos y tienen que invertir en esos proyectos, por ejemplo, de infraestructura, pero solo en México. O hay sectores que también invierten en empresas, pero de cierto sector, en fin. Pero tienen que ser proyectos en México. Las TERPI son parecidas a las sectores, pero pueden invertir en cosas afuera. Las fibras, pues tenemos fibras hipotecarias, ¿no? Que están especializadas en centros comerciales, en edificios de oficinas, en parques industriales. Ahora tenemos también fibras educativas, ¿no? Que invierten en campus universitarios. Fibras especializadas en proyectos de energía. Pues ya hay distintas personas, al final de cuentas también fideicomisos que emiten certificados bursátiles industriales. Estos fondos, decía, no son CERPIs, no son fibras, no son SECADES, sino es una modalidad distinta y sus características que son todas las características que acabo de comentar. Y pues especializados en un objeto particular, ¿no? Pero son figuras totalmente legales, ¿no? Lo que está en la ley es certificado bursátil fiduciario. Claro. Y eso es lo que van a emitir estos. Mi querida Betty, efectivamente hay diferentes niveles de riesgo. Esta es capital de riesgo, o sea, tiene una variante diferente. Sin embargo, como vemos aquí, se va a diversificar entre muchas empresas, ¿sí? Claro. Y eso es lo que le da cierto nivel. No es como invertir directamente en una sola compañía, sino estamos invirtiendo en un fondo que va a invertir en una gran cantidad de compañías, que va a respetar además ciertas reglas del mercado público, lo cual la obliga a aplicar ciertas prácticas de gobierno corporativo, a tener transparencia, a tener un plan estratégico, a tener un control directivo que permita una mejora continua, a comprometerse con metas, con obligaciones. Entonces, todo este tema lo que hace a este tipo de inversiones le da mucho mayor seguridad, porque está toda la sociedad encima de este modelo. No es un fondo privado en donde nadie se entera, sino es un fondo en donde tenemos que estar dando información, en donde tenemos que asegurar que exista productividad y eficiencia y que los inversionistas reciban los mayores rendimientos posibles, con la mayor seguridad posible, diversificando, sin perder de vista que es inversión de riesgo, inversión de capital. Gracias. ¿Quién va a ser el dueño de...? Gracias, Guillermo, por este complemento muy, muy explícito. ¿Quién va a ser el dueño de estos fondos? No es Bursamétrica, no son las casas de bolsa, sino más bien los accionistas del fondo, de cada fondo, que son las Afores, las compañías de seguros, otros inversionistas institucionales, sociedades de inversión, en fin. O sea, es un mecanismo totalmente abierto. Yo creo que está, en realidad, complementando un poquito lo que estás comentando, Ernesto, es una gran diferencia. Hoy hay mucho dinero en las Afores. Y la Afore solo está invirtiendo alrededor de un 5, máximo un 10% en las empresas. Quiere decir, todo ese dinero que estamos ahorrando los mexicanos en las Afores y que están pagando mucho de esto los mismos empresarios, no le llega a las empresas, ¿sí? Y hay unas cantidades inmensas de dinero guardadas en las Afores porque tienen temor a invertir de manera directa en algún proyecto empresarial. De esta manera estamos logrando, a través de un fideicomiso, estamos logrando la diversificación y es justo el comentario de Beatriz. Se está reduciendo el riesgo al momento de la diversificación, al momento de tratar a esta pequeña empresa como una empresa pública, ¿sí? De pedirle ciertas reglas de comportamiento y ciertas reglas de crecimiento, pedirle que tengamos un control que nos permita tener seguridad sobre el futuro de la empresa, ¿sí? Esto lo que hace, le da mucha seguridad a las Afores y los invita y les da un canal para meter este dinero y tener mayores beneficios también ellos en términos de tasa, ¿sí? Yo creo que es una excelente idea y pues los invito a todos ustedes, ya estamos prácticamente al cierre de nuestra presentación, los invito a todos ustedes a que estudien el material que les estamos mandando con mucho gusto. Para nosotros es un verdadero placer el que ustedes reciban esta información, el que establezcamos contacto. Nosotros con muchísimo gusto, todos ustedes tienen nuestros contactos. Les estaremos canalizando información a mi querido Ernesto para que sean ustedes una empresa objeto de esta inversión. Si se fijan, dicen 500 millones
de ventas en el año. Muchos de ustedes los tienen, o muy cercanos a esos. Yo creo que muchos de ustedes tienen esta opción. Lo que tenemos es, y algunos de ustedes ya tienen las prácticas de gobierno corporativo. Así es que, y los costos, como vieron, son realmente reducidos. Acá siempre ha tenido costos reducidos, mi querido Ernesto, ¿no? Son muy, muy reducidos. Entonces, tenemos opción siempre de llevarlos a ustedes, canalizarlos de una manera acelerada al mercado público. Creo que esta es una gran oportunidad, los invitamos. Y bueno, a menos que haya alguien por ahí que quiera expresar su pregunta directa, estaríamos dando por cerrada esta presentación. Ernesto, agradeciéndote como siempre tu participación. También los estamos invitando el próximo martes a todos ustedes, empresarios. Vamos a tener una plática sobre uno de los temas más álgidos de la reforma fiscal, el manejo del outsourcing. Va a estar con nosotros Raúl Villarreal el próximo martes y nos va a plantear todas las opciones que tenemos como empresarios para manejar esta situación. Este ha sido un tema de discusión en las cámaras todavía el día de ayer. Ya hoy como empresarios tenemos, bueno, sabemos las decisiones que se están tomando y sabemos lo que tenemos que hacer como empresarios. Por eso lo estamos haciendo para ustedes, para que reaccionemos de una manera acelerada a este tema que se ha discutido en las cámaras, que se está discutiendo todavía, que ya hay pronunciamientos serios en este tema. Y bueno, pues queremos brindarles a ustedes cuáles son las opciones que tenemos como empresarios. Los esperamos el próximo martes. ¿A qué horas es, Diana? A las 5 de la tarde, Ciudad de México. Ciudad de México. Les estamos mandando, no sé si les están mandando la invitación otra vez a todos. Sí, en el chat está la invitación, el link de registro. Y también Luis Alarcón tiene una pregunta, doctor. Adelante, Luis. Una última pregunta. Comentaban que los fideicomisos podrían estar ya creados antes de este fin de año, pero ¿cuándo se podría pensar en la colocación del instrumento ya en bolsa y estimando cuánto tendría en la panza ya de obligaciones? Creemos que podríamos estar haciendo la emisión de capital, la primera emisión de capital del fondo para empresas grandes, el fondo de capitalización bursátil, en marzo, ¿no? Y el fondo para pymes podría estar haciendo su colocación en abril. Dependemos de las autorizaciones, ¿no? Pero es más o menos los tiempos que vemos. Pues ya metimos todos los papeles a la comisión. Hablar de 3 meses no es mucho, 3, 4 meses. Es un tema que queda entre nosotros, irnos preparando, ¿no? Este es un gran proyecto para el 2021. Sí, creo que es una gran alternativa para recuperarnos. Así es que vamos a chambear. Creo que hay que sacar el talento, sacar la energía y ver hacia adelante. Es una buena oportunidad, inclusive, como lo decía Ernesto, de ver alternativas de compra de empresas que hoy lamentablemente han decrecido, que no han reaccionado como algunos de ustedes, que han bajado y que bueno, pues están perdiendo el mercado. En vez de perder el mercado, yo creo que es un buen momento para ganar mercados, para ver qué hay alrededor de nuestra cadena de valor y para tomar alternativas, ¿no? Entonces, les mandamos todo nuestro afecto. Ernesto, no sé si quieras algún último comentario de salida. Si no es así, pues Oscar. Muy agradecido Gabriel, nada más por... Miguel, un abrazo a todos. Alfredo, Gustavo Gómez, un abrazo también, como siempre, hasta Houston, Texas. Y a todos, bueno, que Dios los bendiga. Austin, Texas. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Estén bien, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós.